En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todo el María y por las benditas almas del purgatorio, como siempre queremos dedicar nuestras prédicas. Corpus Christi, el cuerpo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, el santo sacramento del altar, la Santa Comunión, donde recibimos real y sustancialmente a Dios, nuestro Señor Jesucristo, y con Él a toda la Santísima Trinidad, la fiesta del cuerpo de Dios, Corpus Christi. Corpus Christi. Solamente los católicos, lo decíamos en los avisos, tenemos estas verdades, estas realidades, la única religión verdadera, la única religión de Dios. Como más de una vez decimos, tienen que ser, si se puede, cada vez más conscientes y disfrutar estas cosas, porque solamente la religión verdadera la tienen, disfrutar el ser católico, vivir contentos y muy contentos por ser católicos, llenos de alegría por ser católicos. La gracia inmensa en este globo terráqueo que Dios haya querido con su providencia, que uno nazca católico, llenos de alegría por ser católicos, por haber nacido católicos y por tener estas realidades, el cuerpo de Dios siempre presente en el sagrario con la verdadera misa y con verdaderos sacerdotes. Si nos hubieran preguntado a nosotros ¿qué signos hubiera podido tener Dios si venía a la tierra para unión con los seres humanos, para quedarse con los seres humanos, para entregarse, para manifestarse en forma permanente hasta los finales de la historia? Obviamente que a ninguno de nosotros se nos podría haber ocurrido que el signo de amor y de entrega de Dios hacia esa nada que somos los seres humanos, a ninguno podría habérsenos ocurrido que iba a ser recibir a Dios, comer a Dios. El que no come mi cuerpo y no bebe mi sangre no tendrá la vida eterna. Recibir a Dios en la Santa Comunión. Comer a Dios, el mismo Dios quiere usar una palabra tan fuerte, comer mi cuerpo. ¿Quién podría haber pensado una cosa así? Absolutamente nadie. Y como si eso fuera poco, no solamente recibir el cuerpo de Dios en la Santa Comunión, los que puedan comulgar, los que no tienen pecado mortal, sino que además permanecer siempre en el sagrario. San Alfonso María Ligorio decía, si permaneciera solamente cuando la gente le rinde culto, pero a pesar de que hay pocos sacerdotes en el mundo entero con este desastre del Concilio Vaticano II y sus invalideces, pero en los sagrarios del mundo entero, no sé cuántos serán los verdaderos sacerdotes, 1000, 2000 en todo el mundo, como mucho, pero ahí permanece noche y día, y cuando a la noche no hay nadie, sigue Dios ahí solo. Corpus Christi, el cuerpo de Dios, la inmensa humildad que manifiesta Dios en esos actos y en esos hechos que le competen en su sacratísimo cuerpo. Toda la noche ahí, cuando nadie le rinde adoración. Y todavía de día, evidentemente no todas las horas del día se le está rindiendo adoración. ¿Cómo es Dios de humilde? ¿Cómo es Dios de humilde y qué soberbios que somos nosotros los seres humanos? Todo el tiempo permaneciendo allí en el sacramento. Y en este daño gigantesco, atroz, apocalíptico que nos ha hecho la falsa iglesia moderna con su Concilio Vaticano II, ya casi no quedan estas realidades de nosotros los católicos. La falsa iglesia moderna, con sus invalideces, la misa moderna no es misa por empezar, tiene 1000 temas de invalidez. Los sacerdotes modernos con su rito moderno, los obispos modernos con su rito moderno y los temas de invalidez de esos ritos, casi ha desaparecido. Estas realidades católicas que Dios, en su profecía, y es la epístola de hoy, contra los home alone, ya diré algo más, pero en su profecía, manifestada en la epístola de hoy con San Pablo, donec veniat, hasta que Él venga. Habrá pocas misas, habrá pocos sacerdotes verdaderos, habrá pocos obispos verdaderos, pero va a ser donec veniat, hasta que Él venga. Va a haber siempre misa hasta los finales de la historia. Ya diré algo más de estos temas. Pero cómo en ese daño gigantesco han arrasado con nosotros los católicos, con ese falso Concilio Vaticano II y su falsa misa y falso sacramento y falso sacerdocio y falso obispado, tantísimas almas buenitas, de buena voluntad del mundo entero, arrasadas. No ha quedado casi nada, pero casi nada. El estado en que estamos. Y ese estado en que estamos los católicos es la prueba
uso la palabra, es la prueba más patente de que son tiempos finales. ¿Cómo revertir esto? Humanamente es imposible, solamente Dios, nuestro Señor Jesucristo, va a revertir esto. Humanamente es imposible. Igual hay que luchar hasta el final y siempre se puede hacer un cierto bien, pero revertir a nivel del globo terráqueo, digamos así, esto es imposible. Han arrasado con nosotros los católicos y nos han hecho sufrir esta falsa religión moderna desde la década de los 60, traicionando millones de almas buenitas y de buena voluntad y de buena fe que aman o deseaban su catolicismo y a los cuales se les ha entregado algo que no es catolicismo, cualquier cosa menos nuestro catolicismo, esta falsa religión moderna, y sin la realidad de hoy, y sin el Corpus Christi, y sin el cuerpo de Dios, por todas estas invalideces que hace unos momentos decíamos. Y ese estado, vuelvo a insistir, el estado en que estamos es tal vez la prueba más patente que esto es apocalíptico. Y a más no poder. Si la sociedad civil está totalmente desintegrada, como lo está, la familia destruida, el matrimonio destruida, viva el concubinato, viva la unión libre y viva el adulterio, lo que ustedes quieran. Destruido todo, destruido los hijos, destruido el papá, destruido la mamá, destruidas las patrias, la sociedad civil en descomposición total. Pero si la sociedad civil está así de descompuesta, con la Iglesia Católica sana, todo se puede arreglar, todo. Porque lo importante es lo espiritual, lo importante es el orden más superior de todo, que es el orden religioso, el orden de Dios. Sociedad civil descompuesta al máximo, con iglesia sana, todo se arregla. Y así pasó en los inicios de nuestra cristiandad y de nuestro catolicismo, un imperio romano absolutamente corrompido, tal vez no en tanta cantidad, cuidado, pero las mismas corrupciones de hoy, mucha homosexualidad, mucha lujuria, mucho adulterio, mucho divorcio, lo que quieran. Pero hoy les ganamos hasta los romanos, no les quepa la menor duda. Pero en esa sociedad tan corrompida y pagana, rindiendo culto oficial a los demonios, porque solamente hay dos campos espirituales, o el de Dios o el del demonio, no hay medias tintas, rindiendo religión a los demonios, y así la Iglesia Católica hizo lo que hizo, porque si la Iglesia está bien, todo se arregla. El problema es que ahora nos han destruido con esta falsa religión moderna, y cómo salir de eso, solamente Cristo Dios, solamente la parucía. Y mientras tanto hay que luchar, sin duda, y por eso luchamos y hacemos apostolado, y nos gusta dar nuestra sangre hasta los últimos esfuerzos, si Dios nos permite, para luchar. Pero así estamos, no ha quedado nada. Corpus Christi, no ha quedado casi nada, porque casi no hay sacerdotes verdaderos ni obispos. No como dicen, ya diré algo más, los home aloners, pero sí es cierto que toda esta realidad que nos ha destruido y todas estas invalideces de la falsa iglesia moderna nos ha dejado casi en la nada. Más sabiendo que aunque haya poco será donec veniat. Lean sus misales, lean la epístola de hoy. Donec veniat, hasta que Él venga. La Santa Misa y el efecto sacratísimo de la Santa Misa, que es la Santa Comunión o Corpus Christi, va a haber donec veniam. Tal vez poco, pero va a ser donec veniat, hasta que Él venga. Miren cuántos lugares, además, sin lo que tienen aquí en Colombia. Perú no hay absolutamente nada. De vez en cuando nomás podemos viajar por la falta de sacerdotes, que va a ser uno de los pedidos para esta misa, que haya más sacerdotes para salvar más almas, todas las que podamos, a pesar del estado en que estamos. Y esta falsa iglesia del Concilio Vaticano II, que ya nombramos, si yo resucito a mi bisabuelo, cada uno de nosotros, resucitemos a mi bisabuelo, le muestro lo que se hace en todas las parroquias, entre comillas la palabra parroquia, de las esquinas de cualquier rincón de Bogotá, le muestro a mi bisabuelo eso no es el catolicismo. Va a decir, por supuesto que va a decir que eso no es el catolicismo. Si me lo resucito a Don Bosco y le muestro lo que hay en cada esquina donde están las antiguas iglesias católicas, le muestro lo que se hace ahí adentro, va a decir, eso no es catolicismo. Si resucito a Jiménez de Quesada, a Gonzalo Jiménez de Quesada, el fundador de Bogotá, y le muestro lo que hay en cada esquina de una antigua, no verdadera, de una antigua iglesia de Bogotá,
eso no es catolicismo, va a decir. Y si le mostramos esto, va a decir, eso sí es catolicismo, porque eso es lo que tuvieron siempre. Esto, perdón, es lo que tuvieron siempre. Así estamos, sin o casi sin santo sacrificio de la misa, sin entonces Corpus Christi, sin Santa Comunión, sin el sacramento santísimo de Corpus Christi y de la Santa Comunión. Den gracias, den gracias porque, aunque pocas, ustedes tienen en su patria misas así y sacerdotes así. Y sean conscientes de la época que vivimos. La falsa iglesia moderna en todos estos daños, la fuente del Corpus Christi es la misa, falsearon la misa. La cena del Señor, como todos los herejes anticatólicos han dicho. Pues bien, esa falsa iglesia dice como los herejes anticatólicos. La misa no es la cena, lo saben 1.000.000 de veces, hemos enseñado. La misa es el santo sacrificio de la cruz renovado, hecho de nuevo incruentamente en el altar. Es el mismo sacrificio de la cruz, no la cena. ¿Quién decía, Monseñor, que era la cena? Todos los herejes de la secta protestante. Todos. Después de Lutero tiene una cosa rara, pero todos sus seguidores de la empanación, una cosa de la herejía de él también, todos los seguidores de todas las variantes de las sectas protestantes, no es el sacrificio de la cruz, es la cena. Y la misa sí es el sacrificio de la cruz. Y la falsa iglesia moderna dice, no es el sacrificio de la cruz, es la cena, igual que los herejes. ¿Cómo la vamos a llamar? Ni siquiera el nombre quiere mantener la falsa iglesia moderna. La fuente de Corpus Christi, la fuente de donde sale el Corpus Christi, porque es un efecto, es un fruto, es la Santa Misa. Y la falsa iglesia moderna ni siquiera le suele decir misa. Lo que más difunden, la Eucaristía. ¿A qué hora es la Eucaristía? No, mijito, ¿a qué hora es la Santa Misa? El santo sacrificio de la misa. Gracias a que hay misa, se produce la Eucaristía. La única forma católica y correcta contra la iglesia moderna, la única forma católica y correcta de usar la palabra Eucaristía es como sinónimo de Santa Comunión. Es como sinónimo del Santo Sacramento de la Santa Comunión. Pero la Eucaristía no es la misa. La Eucaristía es un fruto. El Corpus Christi, el Santo Sacramento del altar, la Santa Comunión, es un fruto de la misa. La misa no es la Eucaristía. Y Monseñor, alguna vez se dio que un hereje, qué casualidad, que un hereje odiara hasta la palabra misa y no quisiera ese hereje que se le llame misa y sí quisiera que se le llame Eucaristía igualito que esta falsa iglesia moderna, pues sí. Ese hereje tiene nombre y apellido, Martín Lutero. Martín Lutero odiaba hasta la palabra misa. Y esta falsa iglesia moderna no quiere usar la palabra misa. Y Martín Lutero, el hereje que odiaba la palabra misa, decía, llámenle, entre otras formas, Eucaristía, pero no le llaman misa. Y la falsa iglesia moderna le dice Eucaristía. ¿Cómo puede ser que nos hagan eso a los católicos? Es hasta una burla en la cara. Por enésima vez, la misa no es la Eucaristía. La misa es el santo sacrificio de la misa o el santo sacrificio de la cruz. Y la Eucaristía solamente se puede usar correctamente esa expresión como un fruto. Sale de ahí el santo sacramento del altar, el Corpus Christi hoy, o el santo sacramento de la Eucaristía, como fruto, pero no como sinónimo de la misa. El hereje Lutero no quería usar palabra misa y usaba Eucaristía para la misa. Y la falsa iglesia moderna usa la palabra Eucaristía para la misa y le llama cena cuando te la define en forma oficial. El falso Papa Pablo VI en los 60 cuando inventó la misa moderna. La cena del Señor, igual que los herejes. ¿Cómo estamos destruidos los católicos? Si esto no es apocalíptico, ¿qué cosa es apocalíptica? Nunca olviden estas verdades y nunca dejen de defender estas verdades. La misa es el sacrificio de la cruz. Los herejes odian. Todas las sectas protestantes desde que nacieron odian
que uno le diga lo que realmente es la misa con Trento y con toda la doctrina y la verdad católica. Es el sacrificio de la cruz. Y del sacrificio de la cruz sale el Corpus Christi. Se produce el Corpus Christi de la misa. Y esa es la fiesta de hoy o la solemnidad. El servicio protestante, qué palabra tan espantosa, pero me disculpen, pero qué palabra tan espantosa. El servicio, le dicen los protestantes a su ceremonia, el servicio protestante usa la palabra cena, igual que la falsa misa moderna. El servicio. ¿Cuántas cosas implican y cuántas enseñanzas y cuántas verdades y cuántas realidades están inmiscuidas o insertadas en Corpus Christi, en el cuerpo de Dios nuestro Señor Jesucristo, la Santa Comunión? ¿Cuántas? Poder recibir y comer a Dios. ¿Quién puede haber imaginado una cosa así? Comer el cuerpo de Dios. Quien no coma mi cuerpo y no beba mi sangre no tendrá la vida eterna. Solamente los católicos tenemos estas cosas. Vivan dichosos de alegría por tener estas cosas, estas realidades. ¿Qué más implica el Corpus Christi con todo lo que venimos explicando y mucho más? ¿Qué más implica el Corpus Christi? Caramba, el Corpus Christi implica que Jesucristo es Dios. El mundo moderno y el nuevo orden mundial no soportan eso. Jesucristo es Dios, la segunda persona de la Trinidad Santa. Corpus Christi implica eso. Este mundo moderno que se va conformando para el anticristo, para la ciudad del hombre, decía San Agustín, que es lo mismo que hablar de la ciudad o la sociedad del diablo, de Satanás, no puede permitir o va a intentar no permitir en los espíritus que sepan la realidad de que Cristo es Dios. Corpus Christi también grita que Cristo es Dios. Cristo es Dios. Eso lleva también Corpus Christi. ¿Qué más lleva? ¿Qué más lleva? Una bofetada en la verdadera doctrina católica, a esta falsa iglesia moderna a la cual hacíamos alusión. Una bofetada. Eso no es católico. ¿Qué más lleva Corpus Christi? El respeto a Dios. El respeto a Dios. Vamos a hacer una procesión por las calles, con el palio, con doble incienso, con pétalos de rosas o de flores para Dios, con las mejores galas que les pedimos, y veo que muchos sí han venido hoy con su saco y corbata. Honor y respeto a Dios. Y porque exige respeto a Dios, Dios es todo bondad, pero ¿cuánto se le debe respetar? En ese orden la misma iglesia ha querido para la propia fiesta de hoy, con Santo Tomás de Aquino, que es el que hace la secuencia, y con la epístola de San Pablo, advertir tantos sacrilegios que se hacen hoy. Advertir que la Santa Comunión, recibir a Dios, me puede hacer o mucho bien o mucho mal. Depende cómo la recibo. Está en la propia misa de hoy. La iglesia ha querido, para festejar algo tan solemne, poner un texto de epístola de San Pablo que termina con esa advertencia. El que lo come, lo bebe indignamente, el que se anima, se atreve a recibir la Santa Comunión con pecado mortal, se come y bebe su propia condenación. O mucho bien me hace Dios, si lo recibo bien, o mucho castigo y mal tendré. La epístola de hoy termina en el versículo 29. El siguiente versículo, el 30, advierte de qué tipo de castigos, aún en esta vida, da Dios a los que se atreven a recibir la Santa Comunión sabiendo que tienen pecado mortal, sabiendo que no lo deben recibir. Por recibir así la comunión, entre ustedes hay muchos que tienen enfermedades y hay muchos, dice en latín, literalmente la palabra en latín, hay muchos imbéciles, dice en latín, hay muchos imbéciles, en el sentido de que muy misterioso, honestamente muy misterioso,
en que se ve que hace un daño también mental, a las facultades mentales, y produce un cierto daño mental o imbecilidad. Es una palabra que es fuerte, pero está letra por letra en la Biblia. Cojan su Biblia, la epístola de hoy termina en el 29, vean el 30. Por recibir mal la comunión hay muchas enfermedades, produce enfermedades, recibir mal la comunión, y hay muchos imbéciles en latín, y la última advertencia de daños en esta vida, ni hablemos los castigos en la otra, y mueren muchos, dice en latín. Dios manda la muerte a veces por recibir mal la comunión, por supuesto, porque es demasiado la falta de respeto. Todas estas verdades están implicadas en la fiesta de hoy y la Iglesia Católica quiso ponerlo. Santo Tomás también lo advierte en su poesía de la secuencia. Y por último, a modo de conclusión, entre todas las cosas que están implicadas en el corpus, otra enseñanza, dije que lo iba a hacer y ya me estaba olvidando, lo acabo de ver en mi apunte. Los home aloners, un paréntesis, los que se quedan solos en la casa. Una vez, un feligrés de los llanos, digo, hasta el lugar, me dice, pero monseñor, a mí me gusta estar tranquilo en mi casa, leyendo. No es eso. Me parece muy bien que no sean andariegos, que sepan estar en el hogar. Eso es sanísimo. La expresión home aloners, los solos en la casa, son los que tienen, no sé qué para usar, es un delirio, el pensamiento que desde Pío XII, 1958, en todo el globo terráqueo, no quedó ni un sacerdote válido, ni un obispo válido. Es una locura total. Habrá pocos, pero hay. Entonces, home aloners, el que le guste ser hogareño, mis felicitaciones, porque no hay que andar mucho en la calle. Hay que estar en la casa, con la familia, con la esposa, con los hijos, rezando, leyendo, haciendo cosas, o al trabajo. Pero home aloners, en los temas de religión, son los solos en la casa, porque creen, y me disculpan otra vez, uso una palabra fuerte, porque creen el delirio, porque es un delirio mental, de que después de Pío XII se acabó en todo el globo terráqueo todo sacerdocio y todo obispado. Por argumentos falsísimos que muestran una ignorancia absolutísima en lo más básico de la teología, que es decir, que por falta de jurisdicción, que también es discutible por lo ordinario y lo extraordinario, pero que no tiene nada que ver la jurisdicción, pero nada que ver con la validez del sacerdocio y con la validez del obispado. ¿Y qué deciden estos? ¿Y por qué lo traigo a colación en Corpus Christi? Ya lo adelanté y lo voy a repetir. Estas personas que piensan esta locura, nunca más voy a recibir la Santa Comunión, nunca más voy a ir a misa, nunca más me voy a confesar. Fantástico. Tengo uno de ellos, una de ellas, porque conozco una dama, tiene su mamá viejita, mi mamá va a morir sin los santos óleos. Pero por favor, da miedo pensar una cosa así. ¿Le va a privar a su mamá anciana de que sea confesada antes de morir y de que reciba los santos óleos por este delirio? Miren las consecuencias gravísimas y de riesgo de condenación eterna. Si hay conciencia y no se revela, van a ir al infierno las personas que dicen o hacen estas cosas. De condenación eterna. Y es una herejía. Y también nos sirve Corpus Christi, porque la Iglesia quedó poner la epístola de San Pablo en el fragmento donde habla de la celebración de la misa, después de que cenó, postquam cenavit. La misa no es la cena, la primera misa de la historia fue el Jueves Santo, después de la cena, contra las herejías y contra la Iglesia moderna, al igual que todos los sinópticos enseñan eso, pero en esto de los home aloners, la celebración de la misa, donec veniat, hasta que Él venga. Hasta los finales va a haber, habrá pocas, pero hasta los finales va a haber Santa Misa, sacerdocio y obispado, porque todo está entrelazado. Por eso podemos decir, como varios de buena doctrina enseñan, que es una herejía inclusive eso de los home aloners. En fin, para terminar, todo esto que lleva Corpus Christi, todo esto que lleva el cuerpo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, que nos sirva para pedir más soldados, pedir más combatientes, pedir más vocaciones. El joven que piensa en el sacerdocio no puede estar pensando, y menos en esta situación apocalíptica, no puede estar pensando en el sacerdocio como una, y me disculpan la palabra, como una
blandenguería. Pero eso es estar fuera de foco. Se cae a pedazos todo se cae a pedazos. Y yo estar pensando, y me disculpo de nuevo, como un bobo, estamos en una cosita blanda el sacerdocio. Estamos en una guerra total. Soldados, gente recia, en el buen sentido de la palabra. Y así deben ser, en cierta manera los felicito porque así tienen espíritu estos jóvenes. Y en ese sentido, muy paternalmente lo digo, pero lo digo, Brasil tiene más garra que Colombia. Entonces hay una falla, llamémosla así, estructural en las familias. Porque están criando blandos. Y un hombre no puede ser así. Y de allí a Corpus Christi, a Dios Jesucristo en su cuerpo santo, le pedimos soldados, vocaciones. ¿Para qué? Para todo lo que hemos dicho. Para la Santa Misa única y verdadera católica, no la falsedad moderna. Para el cuerpo de Dios, solamente un sacerdote puede darte el cuerpo de Dios. Solo un sacerdote. Soldados, entonces, pedimos. Para la salvación, cosa más grave y más seria, imposible. Para la salvación del mayor número posible de almas, soldados, vocaciones. Para cada alma, para cada familia, el bien que va haciendo el sacerdocio a las familias, con la enseñanza verdadera católica. Y me disculpan, aún el palo estructural de criticar el estado débil de la mala formación católica que están dando en general en sus familias, es un bien. Que un obispo, que un sacerdote les grite eso, le está haciendo un bien enorme para que reaccionen. No puedo criar blandos. Tengo que hacer hombres de verdad y sacar vocaciones de allí, sin blandenguería. Eso pedimos también, sin ninguna duda, a Corpus Christi, para que sean soldados de Cristo y hagamos el bien que se pueda, pero todo el que podamos. El bien que estas épocas permitan, pero todo el bien que podamos. Soldados de Cristo, sacerdotes, porque eso debemos ser siempre los sacerdotes, los obispos, y hoy más que nunca. Y así queremos terminar las palabras de Corpus Christi. Ave María Purísima. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.